también en esta idea de resistencia, creo que el periodismo se ha consumado de alguna forma en un excepcionalismo, en una idea de que es que hay algo de superhéroes en lo que hacen. Y eso se oye mucho internamente, en las felicitaciones y entre pues, los mensajes de cómo lo que se hace es muy importante. Gente, mal haría yo en no usar este canal, esta tienda atendida por su propietario, para hablar del premio que gané esta semana en la celebración número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Espero que este video no sea simplemente una pieza de colección para la egoteca, sino que les deje algunas ideas, de pronto alguno que otro chisme, anécdota de lo que pasa ahí y de lo que fue ese trabajo y de algunas ideas interesantes sobre periodismo. Les decía, gané este año el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis texto por una columna que escribí en octubre de 2024 que se llama Del ahogado al sombrero. Se las voy a poner ahora en audio, quienes ya la leyeron, quienes ya la oyeron la pueden adelantar, pero quiero primero hablarles brevemente del premio. El ganador del premio de opinión y análisis en texto es Carlos Cortés, de La Silla Vacía. Opinión y análisis. Texto. Del ahogado, el sombrero. Carlos Cortés. La silla vacía. Desde la sobriedad y el rigor, el autor ofrece una lectura de contexto para desmarcarse de visiones elementales y polémicas que no trascienden los titulares. Su pieza examina con información verificada el evento Tierras para la Reconciliación, en el que participaron el presidente Gustavo Petro y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Con sólidos argumentos, el texto contribuye a analizar críticamente los altercados que originó un intercambio de sombreros, su simplificación mediática y la falta de pedagogía del gobierno. Así, invita a una comprensión más profunda del suceso y a evitar interpretaciones distorsionadas en una clara contribución a la formación de audiencias. Bueno, entonces acá varias cosas que quería decirles. Lo primero es que ese comentario pues, del jurado es generoso y es chévere en cuanto a lo que abstraen y les pareció valioso el texto. Y alrededor de eso pasan varias cosas, ¿no? Yo estaba planillado para ir, o tenía la intención de ir a la celebración del premio en los 50 años. Fui jurado en 2020, durante la pandemia, no pudimos hacer una ceremonia como la de anoche. Estoy grabando esto con las sensaciones frescas y con no tantas horas de sueño. Y pues con esa idea pues había pensado, bueno, el 19 de noviembre tengo la intención de estar ahí. Ya me habían escrito para eso, me habían invitado y después recibí una llamada de WhatsApp de un número que no conocía y pues que no suelo contestar hasta que me escribieron por WhatsApp que Silvia Martínez, la directora del premio, quería hablar conmigo. A mí me parecía que ya la fecha estaba un poquito pasada para anuncios de ganadores, pero pues me llamó, le dije que tenía la intención de ir a la celebración de los 50 años y me dijo, pues ahora tienes una razón más porque ganaste en la categoría de opinión y análisis de texto. Entonces, pues es una noticia chévere, inesperada, pues porque a pesar de que todos los años La Silla Vacía envía textos, le preguntan a uno o uno activamente sugiere a alguno, pues ya no lo tenía en el radar. Uno tiene tal vez esa expectativa, esa idea, mandé pues solamente eso, solamente se puede competir con uno o con otro si es en equipo. Pero me llevó también, por supuesto, al 2018 cuando gané el premio en opinión y análisis en video con la mesa de centro. Y al final tal vez les puedo dejar ahí algunas ideas de cómo me sentí 7 años después, pues porque en realidad es bastante distinto. 2018,
una época pre-TikTok, donde apenas estaba empezando a innovar con formatos en video y pues donde yo me sentía casi que levitando con lo que hacía y con el efecto que tenía y con lo importante que era y como con estos viajes del ego y de verse reflejado en esas tendencias y en esos aplausos, mientras que ahora pues por supuesto hay algo de eso, pero tal vez con un poquito más de escepticismo, pero sin duda con emoción. En cuanto le dicen a uno que ganó, le piden fotos, ojalá relacionadas con el trabajo del texto o del contenido periodístico, que para muchos periodistas pues es posible porque estuvieron en terreno, porque viajaron, porque fueron a entrevistar gente, pero pues para mí es sentarme acá todo un sábado en pijama, despelucado, desayunando sobre el escritorio para poder cumplir con el deadline de una columna. Es un montón de trabajo y pues las fotos no existen. Entonces pues le dije a José que viniera, me tomó unas fotos como para armar algo que pareciera que estoy ahí escribiendo, pero pues la circunstancia en la que se produce la columna no es tan así. El caso es que uno tiene que llegar al auditorio del centro de Santo Domingo, ahí en la 170, antes o sobre las 4 de la tarde, mientras que la gente va a llegar a las 5 y pues todos los que son ganadores saben, hay otros premios como el Gabo donde hay unos finalistas y se entera el ganador ahí mismo, pero en este ya se sabe, estamos los ganadores ahí, entonces pues uno ya sabe, ok, aquí está Paula Bolívar de la W que ganó un premio, no, pues acá está Ricardo Espina de Blue Radio, acá están los colegas de Vorágine, está José Guarnizo, están los de Baudó. Y pues es chévere, es como esa expectativa, pero también viene una espera larga. Entonces, lo que quiero ahora es compartirles el audio de la columna. Yo el año pasado grababa unas audiocolumnas de los textos que salían en La Silla Vacía, lo dejé de hacer como para seguir ahí como innovando y cambiando en formatos, pero quiero que la oigan y voy a hacer un comentario pues de qué pienso de ese texto un año después, un año y un mes después, a ver qué dice, pues porque mi primera reacción cuando gana la columna es, bueno, ¿y qué fue lo que exactamente dije ahí y qué tal envejeció esa idea que planteé? Bueno, siento algo como de pudor de simplemente estar aquí hablando de mí, del texto y del trabajo y del premio, pero de nuevo, pues bueno, aquí está el canal, no he podido hacer mucho contenido, pues porque ando metido de lleno en la recta final de un proyecto editorial y pues bueno, de pronto de aquí sale algo interesante para ustedes y si no, en fin, espero que sea de alguna manera, yo qué sé, relevante o valioso. Déjenme entonces, les voy a poner acá la columna. Antes del intercambio de sombreros volteados pasó algo. Por fuera del video recortado del discurso, más allá de los márgenes de la foto que la pantalla contiene, transcurría una sucesión de hechos. De esa realidad que no vemos, de esa realidad que poco nos interesa, solo consumimos desaforadamente dosis procesadas. La cápsula que engullimos esta vez se titula La beatificación presidencial de un criminal. Con esta lectura tan simplista haces un daño tremendo, le escribió Margarita Rosa de Francisco a Daniel Samper Ospina. Del modo en que lo estás haciendo no ayudas a desidiotizarnos, remató. De Francisco se refería a una publicación en X de Samper en la que puso una foto de Carlos Castaño acompañada de una frase: nuevo ídolo de la izquierda petrista. No fue la única publicación de Samper sobre el episodio. Repugnante el amorío de Petro con el Mancuso humano, el paraco del amor, escribió a la par con una instantánea del momento en que Petro y Mancuso intercambian palabras inaudibles para la audiencia. Cambiándose el sombrero con el gran Matarife y todos sus áulicos callados ya no se quejan ante semejante criminal, añadió después. Berto como abogado de Mancuso es la cosa más repugnante que verás esta noche, comentó junto con un fragmento del discurso del presidente. Después los fragmentos se hicieron memes y los memes promociones para su obra de teatro. Las raciones de indignación confeccionadas sirven para vender boletas, acumular seguidores o recoger apoyo. Pusieron el grito en el cielo periodistas como Félix de Bedut, Luz María Sierra y Diana Saray Giraldo, comentaristas de farándula como Felipe Zuleta, un asco, exclamó en Blue Radio, o relacionistas públicos como César Augusto Londoño. Se escandalizaron los políticos del Centro Democrático, el antipetrismo ilustrado y la precandidata de la estantería empresarial. Y se irritó, sobre todo, la gente. La enorme cantidad de colombianos que ingieren realidad política a través de calorías vacías. Para ellos y ellas, que se comen el perro caliente que Samper ofrece a descuento, la beatificación presidencial de un criminal es, por supuesto, inaceptable. El problema es que eso no fue lo que pasó. No es, al menos, lo que dejan ver las palabras de Petro, la intervención de Salvatore Mancuso y la puesta en escena.
No seré yo quien emita un certificado de realidad ni fabrique la siguiente pastilla del menú express, una práctica de la que tampoco estoy exento. Me aventuro más bien a dejar una opinión con la tela más larga del contexto disponible. Tal vez usted, transeúnte paciente que sigue estas líneas, se anime a hacer el mismo ejercicio. El evento del jueves en Montería se llamó Tierras para la Reconciliación, organizado por la Presidencia de la República. El propósito fue que el Fondo para la Reparación de las Víctimas entregara a la Agencia Nacional de Tierras casi 8.000 hectáreas para las víctimas reconocidas en el proceso de justicia y paz con los paramilitares. Fue en esa tarima donde apareció Salvatore Mancuso, no en un homenaje en el Congreso. Nada permite concluir que se trató de la celebración de un criminal o de una apología de sus delitos. Oigo discursos del presidente con la resignación del deber y el hábito casi convertido en vicio. Me tomo la cabeza a 2 manos frente al computador, critico en voz alta mientras lavo la loza y me río con angustia anotando alguna de sus glosas. Y es con ese acervo que me dispuse a oírlo esta vez. Como es usual, Petro tuvo lances de megalomanía, llenó el aire de hipérboles y añadió sus florituras de autor, pero jamás le lavó la cara a Mancuso. Este último habló menos de 10 minutos después de que lo hiciera a través de video otro ex líder paramilitar, Carlos Mario Jiménez, y antes de Petro. Mancuso no se regodeó de su pasado ni desafió a las víctimas presentes. Recordó que el presidente ahí sentado fue objetivo militar de las autodefensas que lideró. Reconoció con nombre propio algunos de los delitos que cometió, pidió perdón y reiteró su compromiso con la reparación. Nosotros, señor presidente, reconfiguramos el campo colombiano a través de distintas estrategias, entre ellas una política de acumulación de tierras que se convirtió de facto en una contrarreforma agraria. Cuando pasó al atril presidencial, Petro dejó claro la razón que convocaba al ex líder paramilitar en esa mesa. Yo le invito a usted a dejar el papel de Mussolini definitivamente y cantar la Bella Ciao, afirmó haciendo alusión al himno que se entonaba contra el fascismo italiano en la Segunda Guerra Mundial. ¿Queda alguna duda de que le dijo asesino? Lo conminó a sumarse a la tarea de la entrega de tierras y aportar la verdad que aún debe, y reprochó esta vieja violencia de la cual yo fui parte. Paz para Córdoba, repitió Petro. Paz para que nunca más la sangre de un joven, de un viejo, de una vieja, vuelva a correr por estas tierras. El presidente no dejó pasar la ocasión para hablar del proceso de paz que Álvaro Uribe hizo con los paramilitares. Los pusieron en un avión encadenados, esposados y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones. La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa. Antes que asumir el rol de defensor de oficio de Mancuso, Petro estaba reiterando las críticas que le hemos oído, aquí y afuera, a ese proceso de negociación, al igual que lo ha hecho con el de Mr. Santos. Y tan cierto es que Uribe quiso barrer bajo la alfombra la verdad de los paras extraditándolos a Estados Unidos, como que el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo en su momento todo lo posible para acabar con el acuerdo de paz con las FARC. De ese juego de rol de senador opositor, del que no sale el presidente, viene el verdadero problema. Lo de Montería fue a la vez un acto de reparación, un salpicón de anuncios sobre la política de paz y una tribuna política. Que la presencia de Mancuso ahí indigne y se preste para todo tipo de distorsiones es también culpa del gobierno. No hay pedagogía sobre por qué tiene libertad condicional, en qué consiste su mandato como gestor de paz y qué ha estado haciendo. Mancuso simplemente aparece, como el actor invitado en una serie. A Petro también le pasa cuenta de cobro, así no le importe, la confianza desmesurada que tiene en sus propias formas y simbolismos. Para él, todos debemos entender que el trueque sonriente de sombreros con Salvatore Mancuso es un intercambio de paz. Si alguien se ofende o lo considera de mal gusto, está adoctrinado por los medios hegemónicos o no entiende la profundidad de sus acciones. De cualquier forma, eso no desdice lo que pasó. En medio del humo y el ruido, en Montería se asomó una realidad del cambio posible, no de su versión fabulada, del ahogado, el sombrero. Entonces, en ese momento yo podía dedicarle 5 o 6 horas de mi día a escribir la columna, que además tenía que salir de un tiro, a veces pues el viernes por la noche o durante la semana yo iba juntando cosas, pero pues el sábado era el día de la escritura. Y después tenía que grabar el audio para montarlo en el canal, cosa que pasaba o el sábado por la noche o el domingo por la mañana y ahí todo se descuadraba pues si quería hacer algo más. Estoy hablando además en pasado porque ahora mismo tengo la columna parada por lo que les conté. Entonces al final pues dije no, te toca renunciar a seguir haciendo por hacer y llenándome de cosas y de armar las audiocolumnas. Bueno, el caso es que a mí sobre todo me parece que sin duda traer esa columna al presente para mí en el estado en el que estoy habría sin duda expresado y volcado mi impaciencia con el estilo de Petro de estar constantemente volcado sobre su verbo y sobre sus discursos y sobre sus simbolismos. Entonces en ese momento, 2024, pasando por la mitad del mandato, pues eso que ya se criticaba mucho asomaba como algo problemático. Entonces es el desgaste de este tipo de relaciones, ¿no? Entre observar a un gobernante con el que uno no está de acuerdo o frente al cual se siente frustrado y
no poder expresar eso de una manera más tranquila como pasó en ese texto, que ahora no sería de ninguna forma así. Yo estaría mucho más, de nuevo, impaciente y crítico. Ahora, lo que sin duda para mí se sostiene es que, en definitiva, pues él no estaba haciendo una alianza con Mancuso y se quedó ese relato, como tantos otros y tantas historias que pasan, y que es una indignación en redes, pero que sí estamos viendo lo que estaba detrás, que no funcionaba, ¿no? La política sobre paz total. Entonces después renunció Mancuso como vocero, creo que después lo volvieron a enganchar, y todo esto se conecta con lo que hemos visto esta semana o estos días, de los bombardeos a campamentos de guerrilla, de grupos armados donde han muerto menores de edad. Y entonces ya la posición en la que se acomoda el presidente y el petrismo, algún sector, otro ha sido crítico, para decir que, pues, que eso es distinto, que pues para mí genera la misma frustración de, en realidad nada de esto se lo toman en serio, con algún nivel de coherencia, quienes están en la oposición y pasan a gobernar, pero pues uno intenta como, bueno, como no me entrego a un nihilismo de todo es igual y nada importa. Ayer por la noche, durante el cóctel después del premio, que además es un momento chévere, donde pues la gente lo felicita a uno, está todo el jet set del periodismo, pero también hay personas que van a acompañar a ganadores, están pues una cantidad de gente que no hace parte del circuito periodístico, que le interesa cómo acercarse, hablar con uno, contarle algo, preguntarle algo, y hablé largo ahí con una familia al final, pues porque hay como siempre una pregunta sobre uno dónde está parado políticamente. Pero entonces finalmente usted es antipetrista, finalmente usted es petrista, finalmente usted es verde, usted es del centro, usted no. Pero pues de la mejor manera, como también le preguntan a uno, bueno, ¿usted qué opina de todo esto? Estaba, por ejemplo, Wally, que ahí lo saludé, que me acordé que en 2018, cuando la mesa de centro se ganó el premio, él se ganó ese o el siguiente año un premio también, y era un momento muy distinto, porque pues él era un creador de contenido, era un influencer, y pues parecía que era a eso a lo que se dedicaba. Entonces, pues bueno, lo primero, yo diciendo, no, yo en realidad no estoy interesado en hacer política, pero el punto que me parece interesante sobre esto es, hay de todas maneras cierto nivel de prevención en poder consumir una opinión de alguien y simplemente decir, bueno, esta persona está parada ahí, pero no es que tenga un interés en particular, no es que le esté haciendo campaña por debajo a Fajardo o a Claudia López. O sea, yo evidentemente estoy más en el centro de la izquierda, o más hacia la derecha de la izquierda, pero sin ningún interés electoral o proselitista con algunas de esas campañas. Y sobre todo, pues con una sensación de que Petro volvió desechable ese apoyo que en últimas lo llevó a la presidencia. Y para cerrar el punto del presidente, yo tenía esta cita hace rato en el radar. Él habla además de la Bella Ciao y de cómo se enfrentaban al fascismo en Italia, pero hay un libro que le recomiendo, creo que son 2 volúmenes, pero me leí uno solo, que se llama M, el hijo del siglo, de Antonio Scuratis. Ese libro creo que tiene 1000 páginas, es larguísimo, pero es increíble, pues donde cuenta la historia de Mussolini, y entre otras hablan de un personaje que se llama Gabriele D'Annunzio, que es una figura clave que aparece como un poeta y escritor que se relaciona con Mussolini y con la inspiración del fascismo. Entonces, pues, por supuesto, no estoy queriendo comparar el verbo de Petro con el verbo que terminó inspirando el fascismo, pero siempre vuelvo a una cita con la que Scurati está tratando de escribir a Gabriele D'Annunzio, que me parece completamente pertinente, como yo veo a Petro en este momento. Entonces se las quiero poner acá rápidamente. Dice, no hay táctica, no hay estrategia, no es un hombre el que habla a los habitantes de Fiume, es un acontecimiento. Sus consecuencias son incalculables, su acción no tiene ningún propósito, se consuma en el hiato entre la empresa histórica y el capricho pueril. A mí esa es la sensación que me queda hoy en día del presidente, del verbo, de todo lo que habla, de todo lo que dice, de las promesas, de los anuncios, de las cosas que propone. Es una retahíla sin táctica y sin estrategia, pero con una convicción propia de que él no es el que está hablando, sino que está ocurriendo un acontecimiento, con esta idea de nuevo de cómo volverse inolvidable. Otra cosa interesante que pasó en el premio fue bastante largo. O sea, este premio yo he ido como unas 3 o 4 veces y normalmente dura 1 hora y media, 2 horas, pero esta vez, pues cumpliendo 50 años, pues la familia Cortés, dueña del Grupo Bolívar, cuando pasé a recibir el premio, pues ahí estaba Miguel Cortés y me dijo, felicitaciones, primo, pero
pues ahí nos rimos porque por supuesto no somos primos, no soy familiar de él. Pero Miguel Cortés pues hizo un discurso largo y yo pues sin duda entiendo que el Grupo Bolívar quiere pues sacar pecho por lo que han hecho y pienso que ellos y en particular el rol que ha tenido Silvia Martínez en la dirección del premio pues ha permitido insularlo de cualquier tipo de presión política o comercial. O sea, ellos sí se han comportado como unos filántropos y ha sido importante lo que han hecho, pero entonces eso se alargó bastante y entonces veníamos ya con bastante cansancio, la ceremonia había pasado las 3 horas y pico y llegó el discurso de cierre del premio de homenaje Vida y Obra que fue para Yolanda Ruiz. Y en realidad ella creo que nos volvió otra vez como a despertar y a dar ánimo y hizo un discurso muy chévere, les recomiendo que lo vean y pues sobre todo con una gran entonación y pues con una forma de contarlo pues que evidentemente demuestra la práctica que tienen. Les quiero mostrar una parte cortica del discurso para comentar algunas cosas porque sobre todo a mi alrededor de estos de los premios de periodismo y sintiéndome un poquito más afuera de como estaba antes, porque pues yo pues ahora estoy acá con el canal, pero estoy en general con las cosas de Linterna Verde, con lo que hago en el Consejo Asesor de Sociedad Civil de TikTok, con algunas consultorías y ahora mismo con el proyecto del libro, pero no estoy tan metido dentro del periodismo. Le apoyo a La Silla Vacía cuando ha tenido algunos temas de tutela, rectificaciones, pero pues ha corrido bastante agua bajo el puente desde que yo terminando Derecho y habiendo hecho periodismo pues desde noveno en el colegio con artículos en el periódico que teníamos de Al Rojo, después en la universidad, yo ya me había conectado mucho como con esa última gran generación de Semana, del periodismo del New Journalism gringo, del sur del continente y de toda esta idea pues que a mí me inspiraba. Yo tenía una mesa en mi cuarto llena de periódicos y entonces Rodolfo Walsh había sido realmente antes que los gringos y entonces mire cómo aquí en Operación Masacre se escribía esto sin que entonces dijeran que acá había nacido en el cono sur en América Latina el periodismo narrativo, muy descrestado como con todo, ¿no? Los formatos, la noticia, entonces yo estaba afiliado a Gato Pardo, al Malpensante, hice la práctica en Semana, entonces recorrí un camino, pues después dirigí la Flip, después entré a trabajar como periodista en La Silla Vacía y pues de ahí a ya empezar a conectarme más con temas de redes sociales y de internet, pues ha venido un proceso de preguntarme realmente dónde está el periodismo. Y en estos premios decía, y espero que esta retaila no se haya salido de madre, o de pronto ya se salió, pues son un momento donde el periodismo se está tratando de dar ánimos y donde hay un reconocimiento y se celebra un trabajo que en últimas existe, es importante, es valioso. Otra pregunta es qué tanto la gente lo está viendo y qué tan importante es para influir en su percepción sobre los asuntos públicos, pero donde el periodismo también está en un proceso tal vez como de decadencia, de nostalgia. Hay algo como con una sensación anacrónica de todas maneras en qué es lo que es el periodismo en este momento. Y para la gente que está afuera, que se la pasa criticando y dice que nada de lo que hace el periodismo está bien, pues dicen, y estos tipos allá, y esta gente dándose premios y diciéndose cosas. Vamos a una parte del discurso de Yolanda y cierro ahí con un par de notas. Voy a poner solamente unos minutos porque el discurso duró más o menos media hora, pero les quiero poner una parte y comentar algo de esto. El periodismo nos obliga a mirar con ojo crítico a todos, al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, al Poder Económico, a los poderes ilegales, a quienes ejercen la oposición y a ese poder que emergió de la mano de las nuevas tecnologías. Se ha hablado en este escenario de ese tema. Es el poder del algoritmo y el de las audiencias reales o ficticias, porque no todo el que insulta o aplaude desde una red es un ciudadano. A veces es un fantasma que ayuda a inflar egos o a destruir personas. También ahí tenemos que resistir los periodistas. Nuestro trabajo no es complacer auditorios ni ganar aplausos. Con frecuencia la resistencia consiste en ofrecer a la sociedad lo que necesita saber
y no lo que quiere saber. Entonces, ahí hay una idea que ella repitió mucho durante el discurso, de pronto hay algo más acá en este fragmento, sobre que el periodismo es una resistencia pacífica. Y yo creo que, sin duda, en muchos contextos es así y es necesario, y sin que el periodismo resista y esté poniendo sobre la mesa temas importantes, pues ciertas cosas simplemente pasarían sin que nadie se diera cuenta. Si bien yo creo que eso es cierto, también en esta idea de resistencia, creo que el periodismo se ha consumado de alguna forma en un excepcionalismo, en una idea de que es que hay algo de superhéroes en lo que hacen. Y eso se oye mucho internamente, en las felicitaciones y entre pues, los mensajes de cómo lo que se hace es muy importante. Y pienso que hay un elemento relevante para pensar en relación con el proceso de crisis en el que está, ¿no? Y es ese excepcionalismo, esta idea de hay una resistencia. No sé, creo que es algo que habría que mirar un poquito para encontrarle más hilos ahí. Por eso es tan peligroso cuando para un periodista se convierte en prioritario buscar el me gusta, el clic y no buscar la verdad. Es posible que aquello que hacemos no le guste a la audiencia. Con frecuencia, el buen periodismo no le gusta a alguien, pero si es lo que se debe saber, es lo que debemos informar. No soy una mujer mayor, como pueden pensar, añorando viejos tiempos cuando digo estas cosas y hablo de los algoritmos y las redes. No, soy una mujer mayor, 61 años, con cuenta en YouTube, en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y hago un podcast que se llama Menopáusica Psique, porque estos también son mis tiempos y el periodismo se hace hoy desde plataformas digitales. Esto es muy chévere, ¿no? Estos también son los tiempos de periodistas que están buscando adaptarse a los formatos. Me parece que lo dice de una manera muy contundente. No me mueve entonces la nostalgia. La era digital llegó para quedarse y la pregunta es, colegas, ¿qué hacemos con ella? Yo creo que la debemos usar sin perder el sentido supremo de nuestro oficio. Las formas y plataformas pueden cambiar, pero el buen periodismo se hace con rigor y responsabilidad. En un reel que dura 1 minuto, en una investigación profunda, en un documental, en un podcast. Aquí hemos visto la muestra de trabajos bien hechos en todos los formatos y en todas las plataformas. Y hemos visto que el jurado ha declarado de ciertas varias categorías. Eso nos tiene que interpelar, lo uno y lo otro. El jurado declaró de ciertas, entre otras, las categorías de humor en texto, en audio y no sé si también en video, pero al menos esas dos. Pues que es duro también pensar que hay un espacio para hacer cosas, pero la gente, pero ¿por qué, Carlos, no vuelves a hacer la mesa de centro? Que es bacanísima, que es muy chévere. Y pues claro, chévere, y a mí también me produce cierto saudade, pero es difícil. Es un formato que toma mucho tiempo, que es costoso y para el cual yo no encontré fácilmente un modelo de negocio para decir me voy a dedicar a eso. Pero el caso es que se declararon de ciertas esas categorías. El buen periodismo está ahí y el periodismo mediocre también. No importa entonces la plataforma, sino cómo lo hacemos. ¿Qué hacemos? No podemos rendirnos ante el algoritmo. Veo que se enseña en las escuelas de periodismo digital o en esos talleres que proliferan por montón en las redes sociales cómo subir las métricas, cómo generar tendencias, cómo hacer llamativo un carrusel o una historia, cómo titular, pero poco se habla sobre la rigurosidad y la importancia de no desinformar, no sacar de contexto a la hora de titular pensando en el clic, en el SEO, en la métrica, en el algoritmo. A ver, yo acá, que esto también lo abordó Miguel Cortés en el discurso de él, y quisiera poder abordar esa idea en el libro sobre la economía de la atención y los algoritmos, porque sí estoy de acuerdo en que el algoritmo está optimizando más que cierto tipo de contenido, una práctica nociva para la aspiración que podemos llegar a tener de estar mejor informados, y es produzca mucho contenido, produzca además contenido que pueda consumirse de manera rápida, que tal vez abandone cualquier aspiración de matices y que en esta mirada monocromática pueda generar indignaciones. O sea, sí es cierto, pero hay como una posición desde el periodismo y desde cierto lugar de el algoritmo fue lo que lo dañó, y no estoy de acuerdo en cuanto a que
nosotros somos actores que está interactuando con esta tecnología. Y detrás de esto se han ido los partidos políticos, se han ido los líderes y se han ido los periodistas. Es decir, nosotros sí tendríamos una forma de hacer esto distinto, a pesar de que necesitamos que también haya un cambio en el entorno digital. Pero el periodismo en sí mismo, pues es el resultado de un control de una tecnología que hubo en un momento, que ya no existe y que debería abrir una pregunta distinta de cómo se produce y quiénes producen contenido de interés público. Y tal vez ahí ya no va a ser el periodismo, sí va a haber unos actores que son periodistas, pero va a haber otros actores relevantes y donde de pronto en algún esquema de conflictos de interés claros y de transparencia y de rendición de cuentas uno puede decir, bueno, estas personas son importantes por lo que me están diciendo, a pesar de que yo sé que ocupan un lugar, y tal vez eso se hace más visible porque también lo tenían los periodistas. Y ahí el otro punto que me parece importante es que el periodismo no se puede quedar en el cuento, estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos con lo que hacemos, y no preguntarse dónde está la gente consumiendo y en qué espacios y de qué manera está dándole sentido a cosas que pasan en el parque, con el perro que sale, con la hora del metro, con la corrupción, con los atracos. Porque creo que el periodismo se queda mucho en tenemos que ir detrás de la verdad, tenemos que ser objetivos, pero ¿dónde está la conexión que tenemos que hacer con la gente? Y lo dice Yolanda muy bien sobre ganar confianza y el problema que existe. Y también con esto de, no, pues es que yo tengo mi canal como acá, o la columna, o el influencer, pero la voz absorbe el tema, absorbe el asunto y lo importante es lo que está diciendo esa persona y cuánto ruido hace, ¿no? Que es muy el esquema de columnas de denuncia, tipo Daniel Coronel, de, claro, dice cosas importantes, pero es muy, yo voy a anunciar esto y además yo lo estoy diciendo y esto está mal y esto es un robo y no se vaya a meter conmigo. Que a mí también me hizo como tomar cierta distancia de, bueno, tener una voz en redes simplemente para estar también metiéndole leña a eso, donde yo no voy a poder transmitir eso con matices. Y ahí creo que tenemos que abandonar este tema. Es que el algoritmo, fue el algoritmo. Bueno, en fin. Es como si el objetivo fuera servirle al algoritmo y no a la sociedad. Ese algoritmo que hoy controla buena parte de nuestras vidas. El algoritmo elige la ruta para llegar al trabajo. Ya no pensamos, ya no miramos, ponemos Waze. Elige la pareja que nos conviene, hay aplicaciones. Elige los temas de los que se habla, las ideas que son virales. El algoritmo nos dice qué debemos opinar, a quién debemos odiar y por quién debemos votar. El algoritmo, lo sabemos, premia más las peleas que los argumentos y a los periodistas nos corresponde argumentar. Aunque el mercado no compre razones, nos corresponde argumentar. Estoy convencida de que una de las múltiples causas que hacen propicio este momento para los liderazgos autoritarios está en esos algoritmos que promueven los fundamentalismos y los encierran en burbujas en donde existe la falsa creencia de que pertenecemos al grupo de los buenos, sin importar cuál sea el grupo. Nos sentimos, estos somos los buenos frente a los otros malos, los enemigos, los malvados, los que merecen morir, a los que hay que darle bala, según dicen candidatos en campaña. Esto me parece muy importante porque además, pues es obvio, es de perogrullo, pero creo que uno tendría que empezar a preguntarse si en la digestión de opiniones propias y ajenas está encasillando entre este está bien, este está mal, este es bueno, este es malo, pues si está haciendo parte de esta tendencia. Ahora, para volver a un punto importante del algoritmo, que es una idea que espero también poder desarrollar, es la economía de la atención y el algoritmo, que de nuevo, claro que tiene un problema sobre todo como un incentivo y una arquitectura privada, o sea, nuestro debate público dándose en modo casino y máquina de juegos. De todas maneras, es un desarrollo de una cultura del entretenimiento que viene mucho tiempo atrás, que viene de las mismas noticias y de la televisión, es decir, el amarillismo y la propia producción de ruido del periodismo en su historia no es ajena a lo que pasa hoy. O sea, ¿por qué el presidente de Estados Unidos es una estrella de televisión? O sea, sí, el algoritmo, no, es que esto viene de antes. Entonces, de nuevo, para mí hay una pregunta que el periodismo tiene que hacerse, sí, como dispositivo de generación de sentido público en cuanto a cuáles fueron sus propios incentivos y cuáles fueron sus propias prácticas para minar también esa confianza y tomar distancia de eso
para, por supuesto, enfrentarse a otro problema que es sin duda que el algoritmo está premiando cierto tipo de contenido en detrimento de otro. El pensamiento crítico ha perdido terreno. Nada tan revolucionario en estos tiempos como pensar con cabeza propia. La libertad de pensamiento es un derecho en todos los ciudadanos al que se ha ido renunciando poco a poco, pero es una obligación ineludible para un periodista. Un periodista tiene que pensar con cabeza propia para entender y para poder contar lo que pasa. El fundamentalismo no cabe en este trabajo, no puede caber. Un periodista debe tener la capacidad de ver matices, aunque los algoritmos solamente conozcan el lenguaje binario. Un periodista debe dudar por principio, porque eso obliga a pensar y a buscar más. Es la paradoja del periodismo. Debemos dar certezas a la audiencia, debemos dar confianza, y para lograrlo tenemos que dudar de todo el que filtre una información, tenemos que dudar de todo lo que nos diga una fuente. Desconcierta entonces ver a muchos jóvenes colegas con tantas certezas y vanidades esperando el aplauso de su feudo en redes, midiendo el éxito de su trabajo en las métricas de X o de Instagram, sin pensar en el impacto que su información pueda tener en la vida real de las personas. Hay vida fuera de las pantallas, subrayo, hay vida fuera de las pantallas. Bueno, voy a dejarlo ahí. Me parece que el discurso todo es bueno y vale la pena que lo vean. Diría para cerrar que si hay algo que las redes sociales pervirtieron de la práctica periodística, que yo lo he dicho en otros momentos, es que convirtieron algo que antes era interno, como la contrastación, el manejo de una información filtrada para ver si era importante, un rumor, en algo externo. Entonces exhibimos la reportería en el estado en el que esté en las redes para que eso pueda generar conversación sin realmente importar si lo que estamos diciendo es o no es importante. Una cosa que dice Yolanda al comienzo y al final del discurso que me pareció importante es que cuando ella ha tenido cierto tipo de reconocimientos, le han dicho, bueno, ¿y esta a quién le ganó? Porque pues cuando fue directora de RCN Radio, pues no tenía unos ratings muy altos, pero también sobre la pregunta de qué implica el premio. Entonces ahí quiero decir dos cosas rápidas. Una, que yo creo que de todas formas, de nuevo, el periodismo no se puede quedar en una idea de nosotros estábamos haciendo algo muy bueno, pero la gente no lo vio. Porque sí tiene que estar el periodismo en el negocio de la influencia y del impacto de las actitudes de la gente, no más allá del bendito algoritmo. Es decir, sí tenemos que buscar la forma de llegar, y si eso implica buscar maneras de entretenimiento, buscar maneras de acercarnos. Esto lo decía en un evento que estuve hace poco de Dago García, pues es que ahí también están, las series están diciendo algo, sí, las novelas, los videojuegos, y el periodismo parece ir por otro carril. Y lo segundo que me parece más importante, me interpela, y con esto quiero cerrar, es la idea de qué dice el premio, ¿no? Pues porque ya gané, y en esto me parece maravilloso el cierre que hace sobre esto Yolanda. Ya le gané, ya llegué, ya soy mejor. Entonces es como todo lo que pasa en estos días, ¿no? La gente lo felicita a uno, le dice cosas bacanísimas, muy generosos, pero uno se mete en ese ciclo y se toma ese juguito de ya gané. Es que yo gané la columna y es mejor que esta. Del mismo trabajo mío, pero el del otro. Y ahí hay unos espejismos que son muy complicados, que han hecho también que el oficio se llene de su propia vanidad, del ego, de es que esta persona es buenísima y esta otra no tanto. Y a mí me acuerdan siempre una caricatura pues, que no refleja de ninguna manera el Premio Nacional de Periodismo, pero sí la dinámica de los premios. Y se las quiero dejar. Alguien una vez me dijo, porque lo hice al aire, no ponerme a explicar memes ni a leer memes, entonces las voy a dejar un poquito al aire y con eso cierro. Gente, no sé si esto ha sido útil. Gracias a tanta gente que oye Los Globos por acá, que lee lo que he escrito. Espero retomar la columna más activamente pronto. Espero además estar en el canal más activo durante las elecciones, pero vienen otras cosas chéveres que también son importantes. No le hemos ganado a nadie y no vamos a llegar a ninguna parte. Y para resumir esta caricatura, el periodismo necesita el abrazo institucional que tanto dice odiar. La resistencia pacífica que supuestamente hace, se confunde o a veces anhela también esos abrazos oficiales, esos abrazos del oso. Les voy a dejar esto un rato y me voy. Chao.